Welcome everyone. Welcome back to the show. It's your host, Danny Haifong. As you can see, Bienvenidos a I'm joined by todos. geopolitical Bienvenidos de analyst, nuevo al friend of the programa. show, longtime Soy Danny Haifong. KJ Noh. Como podéis ver, hoy me acompaña el analista y comentarista geopolítico Yes, everyone hit y the viejo like amigo button del programa, as we Ka-ho get started Teng-o. with this. Keigo, me alegra verte otra vez. Igualmente, Dani, encantado de estar aquí. Sí, amigos, dadle al me gusta mientras os vais conectando, que empezamos esta hora de análisis geopolítico. Empecemos con la noticia. En las próximas 48 horas, es probable que haya deliberaciones y decisiones sobre nuevos ataques contra Irán. Trump ya ha hablado con Netanyahu. Habrá una reunión con sus asesores el martes, mañana. Y también hay muchos informes sobre un enorme envío de carga hacia la región, que Israel dice que forma parte de los preparativos para esos nuevos ataques. Los medios israelíes llevan tiempo insistiendo en esto. Pero incluso Irán ha estado diciendo que probablemente así será, a pesar de los tira y afloja sobre las conversaciones y las condiciones. Estados Unidos dijo que aliviaría las sanciones durante el periodo de negociación. Irán dice que eso no es suficiente, Keha. Pero tengo curiosidad por saber qué opinas de todo esto. También está el hecho de que Irán no se está echando atrás ante las amenazas de Trump. Él sigue amenazando a Irán, incluso en las redes sociales, con lo que parece una invasión. Publicó algo en Truth Social, donde Irán aparecía prácticamente invadido por todos los frentes. Suele ser bastante creativo, o no tanto, con la inteligencia artificial en Truth Social. Pero Irán no ha cedido, y me interesa saber qué piensas de esta situación. Hay mucho que analizar aquí, pero ¿cuál es tu valoración, KJ? Bueno, desde luego parece que hay una preparación logística para una guerra cinética. Cuando ves ese nivel de despliegue, sobre todo el movimiento de municiones hacia Israel, eso es un indicador muy claro. Ahora bien, cuando él habla de invasión, si se refiere a tropas sobre el terreno, podemos pensar en tres posibilidades: bombardeo, tropas en tierra o bloqueo. Las tres se han intentado antes, y las tres han demostrado que no sirven para cambiar la situación. Estados Unidos agotó su arsenal en la primera fase de la guerra, y aún así no consiguió mover la aguja. Claro que mató a muchos iraníes, entre ellos 168 niños de escuela, y dañó 81,000 estructuras. Pero en cuanto a sus objetivos estratégicos, no logró alcanzar ninguno. Ahora bien, si de verdad se está pensando en poner tropas sobre el terreno, hay que tener en cuenta que probablemente haya al menos 200,000 miembros de la Guardia Revolucionaria, más otros 300,000 reservistas, y además más de 300,000 soldados del ejército regular iraní. En total, estaríamos hablando de una fuerza cercana al 1,000,000 de efectivos. Y para invadir, haría falta reunir o preparar un ejército de entre 3 y 4 millones de soldados. Estados Unidos tendría que desplegar y preparar esas tropas, algo que sencillamente no puede hacer. Entonces, ¿qué va a hacer en su lugar? Pues, como decía, ¿serán bombardeos? ¿Será un bloqueo? ¿O serán tropas sobre el terreno? Un despliegue terrestre de cierta envergadura no va a ser posible. ¿Habrá operaciones especiales? Es decir, una guerra encubierta. Muy posible. Habrá ataques puntuales, golpes pequeños, eso es perfectamente posible. También podrían reanudar los bombardeos, aunque ya se ha demostrado que no funcionan. Y hay básicamente 6 razones para ello. Hay 6 asimetrías implicadas. La primera es la geografía. Irán tiene la ventaja geográfica. La segunda es la asimetría de costes. Irán está usando drones de unos $10,000, mientras que Estados Unidos tiene que gastar interceptores de 5 millones. También hay una asimetría de estrategia. Estados Unidos piensa en una estrategia de decapitación. Irán tiene la defensa en mosaico. Es un enfoque de estrella de mar. No se puede decapitar una estrella de mar. Hay una asimetría de determinación. Irán tiene claramente una determinación mucho mayor. Y luego está la asimetría del aprendizaje. Irán está aprendiendo. Estados Unidos no está aprendiendo. Simplemente intenta lo mismo una y otra vez. Y por supuesto, existe la asimetría del tiempo. Los mercados y las elecciones de mitad de mandato no van a esperar, mientras que Irán lleva décadas resistiendo las sanciones.
y sin duda está preparado para resistir a largo plazo. It is dug in for the long haul. So all of these things signal that the US doesn't have much. Todo esto indica que Estados Unidos no tiene mucho a su favor en este momento. Si lo tuviera, ya lo habría hecho. Así que lo que realmente tenemos que plantearnos es si Estados Unidos está considerando el uso de armas nucleares. Elbridge Colby ha sido un gran defensor de su uso. Cree que debería existir una especie de continuidad entre lo convencional y lo nuclear, que se podrían usar armas nucleares si es necesario para cerrar una guerra de forma satisfactoria. Así que eso es sin duda una posibilidad. Y el lenguaje que ha utilizado Trump, con frases como una civilización morirá y ese tipo de expresiones tan extremas, hace pensar si las armas nucleares están de algún modo sobre la mesa. Ese es el asunto más peligroso al que nos enfrentamos ahora mismo. Y esperemos que prevalezcan las mentes más sensatas. Minds will prevail. Yeah, and here's a post on Truth Social. Sí, again, y aquí tenemos otra publicación en Truth Social de Donald Trump, un poco en plan Trekkie, mostrando ataques masivos por todo el mundo, con las manos sobre botones rojos. Eso ha puesto algo nerviosa a la gente que observa, preguntándose cuáles son realmente las intenciones de Estados Unidos. Y eso, Kota, refuerza tu punto sobre el riesgo de una guerra nuclear. Todo este revuelo, aunque quizá no signifique nada por ahora, refleja claramente una forma de pensar. Pero quiero hacerte una pregunta sobre esto. Se acaba de descubrir que había al menos 2 bases israelíes operando en Irak. Y de repente tenemos drones entrando en Arabia Saudí que fueron interceptados, aunque algunos lograron pasar en los Emiratos Árabes Unidos. Voy a mostrar lo que dijo el Centro de Gestión de Respuesta a Desastres de los Emiratos. Management center in the UAE had to say they had a nuclear power plant. Tuvieron un incendio en una central nuclear, provocado por un ataque con drones. No causó daños masivos, pero esto lleva ocurriendo un tiempo, Cajota. Aquí está el comunicado del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, hablando de drones que entran en su espacio aéreo. Ahora bien, Irán suele anunciar cuando lanza drones o misiles, como parte de una operación más amplia, como vimos durante esas 5 semanas a partir del 28 de febrero. Pero esto es bastante distinto, y está ocurriendo casi de forma regular desde el alto el fuego. ¿Qué opinas de esto? Porque da la sensación de que, por supuesto, esta guerra implica a muchos más actores que solo Irán y Estados Unidos. Israel ha estado actuando como intermediario de Estados Unidos, hablando con Washington, pidiendo más guerra. Pero, ¿qué te parece todo esto? Nadie parece tener una buena explicación de lo que está pasando. Nobody seems to have a good explanation for what's going on. Mira, no tengo información interna sobre lo que está pasando, pero está claro que Israel quiere acelerar y continuar la guerra. Y también podría estar usando ataques de bandera falsa para arrastrar a otros países aún más dentro del conflicto. Así que, ataques contra Arabia Saudí, contra Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿los ataques que no fueron reivindicados podrían estar relacionados con operaciones de bandera falsa israelíes? Otra pregunta que podemos plantear es que, por ejemplo, petroleros coreanos fueron atacados en el Golfo de Omán o en el Golfo Pérsico. Y una vez más surge la pregunta, ¿fue esto un ataque de falsa bandera? Creo que hay mucho encubrimiento, muchos intentos de operaciones de falsa bandera, con la idea de que, en fin, los israelíes realmente quieren ampliar esta guerra. Los estadounidenses lo intentaron con todas sus fuerzas la primera vez, y creo que hay facciones dentro de Estados Unidos, dentro de la élite gobernante, que no están tan entusiasmadas con volver a empezar. Así que esto podría ser una forma de enredar, de atrapar aún más a Estados Unidos en este atolladero militar. Sí, podríamos hablar ahora de los aspectos globales de todo esto, porque bueno, parece que estamos en un punto muerto en el que Irán no cede y Estados Unidos tampoco. Ninguno de los dos está dando nada. Incluso cuando uno de ellos concede algo, Irán no tiene motivos para confiar.
Pero luego está esta realidad que parece ir apareciendo, quizá no tan lentamente. El Financial Times publicó algo sobre esto. Decían que estamos en un punto de inflexión en la crisis energética mundial, donde casi 80 países están aplicando medidas de emergencia porque las reservas de petróleo se están agotando. Y hay conversaciones en marcha, KJ, sobre lo que podría pasar en las próximas semanas. Los economistas están diciendo que una recesión podría estar sobre la mesa, así que hablamos de cuestión de semanas antes de que eso ocurra. Mucha gente piensa que, de hecho, ya estamos en esa situación, viendo el aumento astronómico de los precios y del coste de la vida. Pero, ¿qué opinas tú sobre esto y sobre el impacto que puede tener a nivel global? Porque, desde luego, no se leidstelt of Hamas y Israel. Bueno, el petróleo es la sangre vital del capitalismo industrial. No hay excepciones. Y no es solo un combustible, como el gas natural, el diésel, el queroseno o el gas natural licuado. También es la materia prima de toda la cadena de suministro global. Por ejemplo, la nafta es un derivado del petróleo y es la base para la mayoría de los plásticos, la mayor parte del cableado, el caucho, la tinta, prácticamente todo. Ahora mismo, Unimbursing for Eicha, Chiwari Sherry Tant Baror, en bases en Core, porque está subdino es Kastindi. En Corea, es desfecho y de plástico. It was hard to get plastic bags. There's a kind of global shutdown that is. Se acerca una especie de parón global y lo está haciendo muy rápido. Algo que mucha gente no entiende es que se mueven a la velocidad de una bicicleta. Esos petroleros que salieron antes del inicio de la guerra ya han llegado a su destino o están todavía en los océanos. Y a partir de ahora, lo que viene es un cierre total y absoluto, con un déficit de alrededor de 1.000 millones de barriles. Esto es catastrófico para la economía mundial. Irónicamente, los países que se verán menos afectados son China y Estados Unidos. Pero en lo que se refiere a materias primas y cadenas de suministro industriales, Estados Unidos se verá afectado de forma considerable. Y por supuesto lo vemos en la inflación, en la presión sobre los mercados, los fertilizantes y la seguridad alimentaria. Hay efectos en cadena que son catastróficos, que están a punto de producirse. Incluso si el estrecho de Hormuz se abriera completamente mañana, seguiríamos enfrentándonos a una catástrofe económica enorme. Y que esto continúe aún más sería, creo yo, básicamente una bomba nuclear económica. Así que me alegra ver que algunos de los medios de la clase dirigente están señalando este problema. Pero una vez más, ¿está aprendiendo la élite gobernante? ¿Están prestando atención a esto? No soy muy optimista al respecto. Bueno, no, quiero decir, no están haciendo nada para frenar a su clase política, a sus lugartenientes que gobiernan en Estados Unidos y en otros lugares, y que siguen insistiendo una y otra vez en reavivar la guerra. Así que, Cayota, no podría ser que, y esto creo también deja al descubierto a la élite gobernante aquí. ¿Por qué? Por un lado, parece que hay mucha preocupación. Hemos visto a los neoconservadores escribir sobre esto. El principal de ellos, Robert Kagan, diciendo que esta guerra está perdida para Estados Unidos. Pero aún así, no hay una acción coordinada para detener realmente lo que está ocurriendo. Y parece que todavía existe una especie de guerra global. Podríamos llamarla una guerra mundial, en la que Estados Unidos intenta eliminar todas las alternativas a su dominio. Pero ¿no podría ser, KJ, que esta situación, la que ha publicado la radiodifusión de la República Islámica de Irán, donde dicen que hay 1.500 buques esperando permiso para cruzar el estrecho de Hormuz, es decir, son muchísimos buques ahí, ¿no podría ser que, si Estados Unidos realmente quisiera acabar con esto, simplemente dijera, de acuerdo, estos buques pueden obtener permiso de Irán, y entonces cruzarían el estrecho, que quedaría, en la práctica, abierto? Porque eso es lo que dice Irán. Irán afirma
que está abierto, que solo hay que pedir permiso y, por supuesto, seguir a su marina, porque hay una guerra en curso. Pero no podría ser tan sencillo como eso. ¿Y por qué la élite gobernante, la que en esencia controla a alguien como Donald Trump, no permite que eso ocurra? Sí, esta es la gran pregunta, la del millón. En el fondo, no quieren mostrar que Irán ha ganado. Quiero decir, en su propia prensa, entre ellos en algunos debates de las élites, reconocen que Estados Unidos ha perdido. Es una derrota estratégica completa y absoluta. No hay realmente manera de que Estados Unidos recupere su posición. Ha sido desplazado del poder en el Golfo, con 15 bases destruidas. La frecuencia de salidas aéreas se ha reducido a una décima parte de lo que era hace 30 años por culpa de esto. Y los radares estratégicos de la región han sido inutilizados. Básicamente, se ha quedado ciego. Así que si uno mira estos hechos objetivos, está claro que tienen que pensar qué es lo racional. Llegar a un entendimiento con Irán, aceptar sus exigencias, que no son nada descabelladas. Meet its demands, which are not unreasonable. Among them are, the removal of sanctions. Entre esas condiciones están el levantamiento de las sanciones, garantías de seguridad, reparaciones, la liberación de los fondos que Estados Unidos ha confiscado y, por supuesto, el control del estrecho de Hormuz. Ahora bien, una vez más, sin querer ser repetitivo, el estrecho de Hormuz se encuentra, la mitad de él está dentro de las aguas territoriales de Irán. Eso significa que puede permitir el paso en tránsito o el paso inocente, pero también tiene, sobre todo en condiciones de guerra, el derecho a controlarlo por razones de seguridad. Irán ha dicho que impondría una tasa de $1 por barril en tránsito, lo que equivale a unos 2 céntimos por litro en la gasolinera. ¿Qué preferiría usted? ¿Pagar 2 céntimos más por litro en la gasolinera o pagar $2 más, como está ocurriendo ahora? Es algo de sentido común. Así que, si la élite gobernante pensara de forma racional, diría, esto en realidad es un buen acuerdo y haría concesiones. Irán y Omán ya están negociando para crear una estructura que controle el estrecho. La Guardia Revolucionaria iraní ha puesto en marcha, creo, una página web, una cuenta en Twitter y un correo electrónico. Todo eso, toda la parte administrativa, ya está preparada para que el sistema funcione de manera eficiente. Pero claro, la élite que cree que debe mantener la dominación a cualquier precio, simplemente no quiere dar la imagen de una derrota. Y por eso están redoblando su apuesta, una apuesta que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Sí, creo que eso nos lleva a un punto quizá más amplio que podemos comentar. Y es que ahora hay quien piensa que Estados Unidos se está centrando realmente en el estrecho de Hormuz, intentando golpear a Irán, pero también mantener de hecho un bloqueo, porque el aumento de los precios del petróleo y de los costes beneficia a las petroleras y a los financieros que las respaldan en Wall Street. Pero ¿cuáles son los límites de todo esto, KJ? Porque parece que hay muchos, sobre todo si hablamos de una recesión que se avecina. ¿Cuáles podrían ser esos límites, especialmente a nivel global, de intentar, y esto podría ser perfectamente plausible, conociendo a Donald Trump, inflar los beneficios todo lo posible y lo más rápido posible para esos grandes monopolios del petróleo y las corporaciones de gas natural licuado, mientras la economía mundial en su conjunto se recalienta de esta manera? Quiero decir, al final, sin exagerar, estamos hablando del colapso de la industria global, del sistema económico capitalista mundial. Eso es literalmente lo que tenemos delante. Y claro, puedes vender la cuerda, las balas o la munición y sacar beneficio de eso. Pero si eso al final se te vuelve en contra, es un fracaso absoluto, un acto de locura. Sin embargo, no parece que estén pensando así. Parte del problema, en mi opinión, es que, por ejemplo, los negociadores con Irán son básicamente agentes inmobiliarios.
Y la gente que se dedica al sector inmobiliario no entiende las cadenas de suministro. El sistema económico moderno se basa en una cadena de suministro intrincada y muy compleja. Vast and intricate and complex supply chains. For example, a single car has 30,000 components. Por ejemplo, un solo coche tiene unas 30,000 piezas. Un solo avión tiene 3, 4, incluso 500,000 piezas. Y todas vienen de distintas partes del mundo. En algún punto del proceso, la materia prima implica petróleo. Y hay que entender que no se puede atacar ni intentar sacar beneficio de una parte de esta economía, si eso hace que se derrumbe toda la estructura. El problema es que los agentes inmobiliarios no trabajan con cadenas de suministro. El sector inmobiliario, en esencia, el suelo, no tiene cadena de suministro. Así que creo que no están entendiendo eso. Esa idea de bloquear el bloqueo o de pensar que pueden obtener beneficios rápidos porque sube el precio del petróleo me parece sinceramente un acto de locura total. In my opinion, a complete and total act of madness. Yeah, indeed. And despite all this act of madness, Sí, exactamente. Y a pesar de toda esta locura, la administración Trump y Estados Unidos parecen estar intentando hacer un gran esfuerzo de control de daños. Lo vimos con este viaje reciente a China, donde al principio Marco Rubio y otros miembros del gobierno dijeron, incluso Mike Waltz, no sé si lo viste. Mike Waltz dijo algo así como, lo conseguimos, logramos que China cediera en lo de Irán. Parecía que uno de los grandes motivos del viaje a China era presionar a Irán. Pero luego Trump acabó llevando a un montón de ejecutivos y directores generales de los mayores monopolios para cerrar acuerdos. Y se ha hablado de este viaje en términos muy optimistas, Quejeta. Donald Trump, la Casa Blanca lo publicó, nada menos que en X. Qué sorpresa, ¿verdad? They published this, the White House on X of all places. Surprise, surprise. President Trump secures historic deals with China. El presidente Trump logra acuerdos históricos con China, cumpliendo con los trabajadores y los agricultores estadounidenses, hablando de la soja, hablando de todos esos acuerdos sobre el estrecho de Hormuz, de que Irán no puede tener un arma nuclear y de desnuclearizar Corea del Norte. Y eso me pareció increíble, casi aleatorio en muchos sentidos, porque Estados Unidos ha estado, al menos en el plano retórico, ignorando la península coreana durante todo este tiempo. Pero, de nuevo, creo que Trump ha llegado esta vez con una actitud diferente hacia China, al menos en cuanto a la imagen. ¿Qué opinas de este viaje y quizá de algunas de las realidades de fondo que han influido en el resultado? China no se ha mostrado tan entusiasta ni tan elogiosa con el viaje. Simplemente han pasado página, ahora que Putin llega mañana. Bueno, recordemos que justo antes de la visita de Trump, el ministro de Exteriores Araghchi se reunió con su homólogo Wang Yi en Pekín y juntos emitieron un comunicado. En esencia, China ha dejado claro que apoya completamente a Irán y que está totalmente alineada con él. Apoya la soberanía de Irán y lo respalda al 100%. Ahora bien, ¿quiere China que el estrecho de Hormuz esté abierto? Sí, le gustaría que el estrecho de Hormuz permaneciera abierto, porque es una necesidad global para todos los países y todas las economías. Así que si lo miramos desde esa perspectiva, lo que está muy claro es que Trump iba a ir a China. Y en el mejor de los casos, le habría gustado, ya sabes, aplastar a Irán primero y luego ir a China para hacer exigencias firmes. Pero en realidad, ya sabes, él entró humillado y debilitado. Fue muy diferente. No creo que haya otra forma de describir la actitud de Trump hacia el presidente Xi. Y además, educado y cordial. Y ahora la Casa Blanca está difundiendo todas esas imágenes de tropas chinas desfilando y diciendo que eso hace a América grande otra vez. La lógica ahí, sinceramente, se me escapa un poco. Pero bueno, creo que lo que pasó fue que Estados Unidos entró, ya sabes, en una posición muy debilitada. No consiguió nada de lo que quería. Sobre todo, ya sabes, los 4 o 5 temas que estaban sobre la mesa: tecnología, aranceles, comercio, Taiwán y Teherán, es decir. Taiwan, Tehran, i.e. Iran.
China has said that, you know, it wants Irán. the Strait China ha open dicho que because quiere it que el has to estrecho set siga a, abierto, pero no ha mencionado nada sobre peajes. you know, Y como dije antes, these are teniendo en territorial cuenta que se waters trata de and aguas territoriales y que hay condiciones de guerra, permissible creo que es or comprensible understandable o that incluso Iran might justificable want to que Irán charge quiera the cobrar un toll peaje through the por el Strait paso of por el Hormuz. estrecho de Hormuz. Regarding the nuclear issue, En cuanto al tema essentially nuclear, China's, la posición de China aligned with, coincide, en Iran, esencia, the con la de view, Irán. which is that, you know, Según el the NPT, Tratado de it No has the right to Proliferación, enrich, tiene derecho a it enriquecer has the materiales right to nucleares y enrich no busca nuclear desarrollar armamento materials. nuclear. And En realidad, it doesn't eso es charge exactamente lo que nuclear Irán weapons. lleva diciendo desde hace décadas. Actually, same thing that Iran has been saying actually for decades. Regarding Taiwan, there was significant divergence. En cuanto a Taiwán, Right before hubo una the diferencia importante. essentially, Justo antes de la reunión, básicamente, China envió un mensaje a Estados Unidos. Si os equivocáis con Taiwán, vamos a entrar en conflicto. Y ese conflicto podría ser muy, muy grave para todo el mundo. Así que ya sabes, hay que pensar muy bien la posición sobre Taiwán. Trump parece no querer comprometerse, a diferencia de los neoconservadores, que querrían que eliminara toda ambigüedad estratégica. Y bueno, él dijo algo así como, está a más de 15,000 kilómetros. Es, ya sabes, una póliza de seguro. Ellos tienen que pagar el seguro. No sé si nosotros, ya sabes, llegaremos a pagar esa póliza, y así sucesivamente. Ya sabes, él es muy pragmático. No está realmente comprometido, digamos, con apoyar a los secesionistas de Taiwán, y eso está haciendo que los secesionistas estén muy descontentos. Al mismo tiempo, también sabemos que se vendieron armas por unos 13,000 millones de dólares el año pasado. Y eso se suma a otros 20 o 30,000 millones que siguen pendientes, porque están todavía en proceso. Así que es un doble juego. En el fondo, ne basta que la élite gobernante sigue queriendo de una guerra con China. ¿Irán en realidad fue una distracción? Iran was actually a distraction. It was supposed to be dessert after Se suponía que eso iba a ser el postre, después de que la élite gobernante se comiera el aperitivo de Rusia. Pero ahora, ya ves, se han quedado atascados en los dos frentes, y no están nada contentos con eso. Aún así, la élite gobernante sigue queriendo una guerra con China. Hace poco publicaron lo que llaman el análisis DIME, diplomacia, información, poder militar y paridad económica. Y básicamente, lo que dicen es que China ha superado a Estados Unidos, que Estados Unidos ha perdido, que está en una posición debilitada. Y las recomendaciones que salen de ahí, si miras lo que dice el CSIS, son claras, que hay que redoblar los preparativos para una guerra con China. Bueno, ya sabes, dijiste que Irán es una distracción, y es una que realmente ha enredado a Estados Unidos, especialmente al propio Donald Trump. Y voy a mostrar esta publicación que él ha compartido hoy. Solo quiero señalar una parte, porque todo el mundo se está centrando en el tema de la rendición. Está muy enfadado por cómo los medios occidentales, los grandes medios corporativos, están hablando de la guerra contra Irán como si fuera una guerra perdida, una guerra que no va bien. Así que, mientras divaga sobre eso, dice que incluso si Irán se rindiera y levantara la bandera blanca, todos esos medios dirían que Irán logró una victoria magistral y hermosa. Pero no sé si has visto esto. Dijo que llamó al Wall Street Journal el China Street Journal. Y creo que, en cierto modo, cuando hablamos de distracciones, KJ, parece que la administración estadounidense está atrapada en una distracción creada por ella misma. Y eso explica por qué China puede que no esté en los titulares, y por qué el viaje y la forma en que la administración habló de China fueron muy distintos incluso de lo que acabas de mencionar. El CSIS y otros siguen presionando por la guerra. Pero algunos comentaristas, KJ, dicen que podríamos estar entrando en una etapa en la que los ataques automáticos contra China en Washington podrían estar quedando atrás, en esa fase de aceptación de las 5 etapas del duelo. ¿Estás de acuerdo con eso? En gran parte, cuesta estar de acuerdo con eso cuando Estados Unidos ve a Irán como una pieza clave para derrotar a China. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Well, I think the first thing to point out is, the Kubler-Ross. Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que las 5 etapas de Kubler-Ross en realidad no son lineales. Así que hay que esperar más negación, más ira, más negociación, más súplicas, y así sucesivamente de un lado a otro. Creo que nos esperan muchísimos más ciclos de esto. Lo que se puede observar es una especie de división dentro de la élite imperial gobernante. Algunos buscan una mayor acomodación, aunque no está claro si eso es algo genuino o si simplemente están ganando tiempo, calculando racionalmente que necesitarán entre 3, 5 o incluso 10 años más para prepararse adecuadamente para una guerra contra China. O quizá de verdad hayan cambiado de mentalidad, es decir, que el carnívoro se haya vuelto vegetariano. Eso está por verse, pero sigue habiendo un núcleo duro y además bipartidista. Remataukás, Kwawin Durdstem Forting en Nommer o de Ser de Ser Peticher en China. And accelerating to war against China. And you can see it in the constant hybrid. Y se puede ver en la guerra híbrida constante que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, así como en los enormes preparativos logísticos. Si ampliamos la mirada hacia el Pacífico, lo que está pasando en Japón, en Corea, en Filipinas, los ejercicios Balikatan, la militarización agresiva de Takahiji y las amenazas de interferencia en Taiwán, todo eso indica que desde una perspectiva general hay una parte importante de la élite imperial gobernante que sigue muy aferrada a la guerra. Así que creo que todavía es pronto para sacar conclusiones. Desde luego, yo no abriría, digamos, el buen champán pensando que esto ya se ha acabado. I wouldn't take out the good champagne and think that it's over. Yeah, and Sí. Y en gran parte, también hay muchos juegos en marcha. No sé si viste a la llamada representante de Taiwán. No sé muy bien cómo llamarla. Dicen que es del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en realidad algo así no existe. Supongo que sería una representante exterior, o como quieras llamarlo. Dijo que Taiwán ya es un país independiente. Kehopta, así que nada de lo que se diga importa realmente. Y que los separatistas, que las armas estadounidenses para Taiwán son el principal elemento disuasorio de una guerra con China. Quiero decir, Trump no ha dicho nada sobre esto. Trump has not said anything about this, and of course, everything else with the Trump administration, Y por supuesto, como con todo lo relacionado con la administración Trump, podríamos esperar semanas, incluso meses, antes de ver alguna acción coordinada sobre este tipo de cuestiones. En general, lo que hemos visto es que Estados Unidos no cumple con ninguno de esos puntos, ni siquiera con promesas vagas, como por ejemplo, abordar el tema del envío de armas a Taiwán. Nada ha cambiado. Hemos visto lo mismo con Rusia. Los drones ucranianos están llegando hasta Moscú, y Estados Unidos tampoco se ha retirado de eso, porque no tendrían esa tecnología si no fuera por la cooperación estadounidense. Así que, ¿qué opinas de todo esto? Gran parte de la administración Trump funciona con ese tipo de táctica. Decir algo, intentar atraer la atención y luego seguir con los negocios como siempre. Bueno, déjame volver a los comunicados y luego hablo de Taiwán. Verás, una vez más, si miramos los comunicados, no hay nada sobre los elementos de tierras raras, que en realidad era una parte central de lo que muchos esperaban que Trump iba a plantear. Esto se debe a que Scott Bessent se reunió con su homólogo en Seúl y también con su homólogo chino allí, intentando ejercer presión en torno a los elementos de tierras raras. Y creemos que esas conversaciones no llegaron a nada. En otras palabras, los chinos le dieron un portazo. Ahora mismo, la industria estadounidense está a dieta y el complejo militar industrial de Estados Unidos está en ayuno en lo que respecta a los elementos de tierras raras. Así que, básicamente, es solo cuestión de tiempo antes de que, ya sabes, se agoten por completo las reservas. Van a hacer falta 5, 10, incluso 15 años para que Estados Unidos vuelva más o menos a estar en condiciones de reindustrializarse y de procesar sus propios recursos. Así que, en cierto modo, se han topado con un abismo. Y creo que eso explica parte de la, cortesía hacia China que vimos en la relación entre el presidente Trump y el presidente Xi.
Pero volviendo a la historia general de las relaciones entre Estados Unidos y China, básicamente hay 3 o 4 etapas. Antes de 1949, era en esencia una relación colonial o semicolonial. Estados Unidos, en la práctica, vendía y traficaba drogas en China, intentando colonizarla. Después de 1949, cuando China se levantó y se convirtió en la República Popular, vimos un periodo de casi 2 décadas de guerra abierta y guerra sucia. Fue la guerra de Corea, fue Taiwán, fue Birmania, y luego eso derivó en guerras sucias en el Tíbet y en la frontera con Birmania. Después toda la guerra de Vietnam y el sudeste asiático fue en realidad una guerra por poderes contra China. Así que fueron unas 2 décadas de guerra. Y luego, desde más o menos 1980 hasta 2007, hubo una especie de fase de contención o distensión, en la que Estados Unidos intentaba usar el poder blando para debilitar a China y absorberla. Algo parecido a lo que habían hecho y esperado con la Unión Soviética. Esperaban que China colapsara. Así que fue la fase de colapso o absorción. Y todo esto tuvo que ver con la entrada en la OMC y luego con la enorme superexplotación del trabajo chino para obtener superbeneficios en Estados Unidos, mientras seguían subvirtiendo y socavando. Durante ese tiempo, también vimos el intento de cambio de régimen, que fue Tiananmen. Vimos una subversión constante en el Tíbet, el uso de Taiwán y los comienzos de una campaña de terror en Xinjiang. En 2007 todo cambió, porque China, que se suponía que iba a colapsar, fue el único país que quedó en pie después del colapso del sistema financiero global. Todas las élites imperiales occidentales y sus economías se vinieron abajo. De hecho, tuvieron que ir de la mano a China y pedir ayuda. Y China fue el único país que quedó en pie. Por eso Nicolás Sarkozy, ya sabes, un conservador de extrema derecha, dijo, el laissez-faire se ha acabado, el capitalismo se ha terminado, todo esto se ha acabado. Y China fue la única que quedó en pie. A partir de ese momento, desde 2008 hasta hoy, Estados Unidos volvió en esencia a una lógica de guerra. Es decir, pasó de la guerra a una etapa de contención y distensión y luego otra vez a la guerra. Así que hemos vuelto a esa fase bélica. Y los halcones, que habían estado inactivos durante la etapa de contención, se unieron a los liberales, que esperaban una especie de colapso, con una doctrina colapsista, de absorción, y juntos crearon esa clase neoconservadora centrada en la guerra cinética. Y a partir de 2009, elaboraron un plan de guerra, del que ya he hablado antes. Se llama Batalla Aire-Mar, junto con los documentos estratégicos, las partidas presupuestarias y la guerra económica, el Acuerdo Transpacífico y también la Guerra de la Información. Reconfiguraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para una guerra con China. Así que empezaron con el despliegue de bases, la preparación, las operaciones y la logística, además de una especie de guerra híbrida, la guerra tecnológica y comercial a través de la ley, la guerra informativa y la movilización de actores interpuestos. Todo eso ha sido una línea continua hasta hoy. Nada de esto cambia con una sola cumbre. Creo que también es importante señalar, de hecho, diría que es fundamental señalar, que la doctrina de guerra que Estados Unidos desató contra Irán es en realidad la misma doctrina de guerra que tienen planeada para China. Es decir, la estrategia aire-mar está pensada tanto para China como para Irán. Si uno revisa los documentos, se ve claramente que estaban dirigidos directamente contra Irán y China. Y esa estrategia incluye cegar y decapitar al enemigo, algo que Irán ha demostrado que no es posible. Ni siquiera fue una potencia de segundo nivel. Ya sabes, Irán tiene el 16º ejército más poderoso del mundo. Estados Unidos es el poderoso. Pero Irán se mantuvo firme y luchó contra Estados Unidos hasta prácticamente un punto muerto. Así que está muy claro que la estrategia aire-mar, que viene de la estrategia aire-tierra, conocida coloquialmente como shock and awe,
En realidad, surge de la doctrina militar israelí de la guerra del Yom Kippur. Es la idea de la decapitación, la sorpresa, la traición, el golpe inesperado. Pensaban que si lanzabas ese golpe y decapitabas al enemigo, ganabas. Pero claro, Irán estaba preparado para eso, porque tiene la estrategia de defensa en mosaico. No puedes decapitar a una estrella de mar, simplemente se convierte en varias estrellas de mar. Y lo mismo ocurre con China. China lleva décadas preparándose. And the same thing with China. China has been preparing for decades. So what is very, very clear is that if you look Lo que está muy claro es que si uno mira todo, las señales, la doctrina, la logística, si hace todos los cálculos, si observa los hechos objetivos, queda claro que Estados Unidos no puede y no debería ir a la guerra con China, porque no hay manera de que pueda ganarla. Y aún así, sigue avanzando por ese camino de locura. Lo más significativo, como decía, es que se ve una enorme escalada en los ejercicios militares. El más reciente en Filipinas, los ejercicios Balikatan. También la utilización de aliados como Japón y Corea del Sur, y por supuesto Filipinas y Taiwán, como nuevos intermediarios, igual que Ucrania, a los que se espera que lleven el peso de la guerra. Y además, continúa la escalada retórica, como mencioné antes, la guerra híbrida, incluida la guerra de información, y esa constante demonización de los chinos dentro del propio territorio estadounidense. Bueno, sí, quiero decir, la administración Trump, la primera administración Trump, realmente intensificó todo este tipo de nueva caza de brujas anticomunista, o quizá deberíamos decir la caza de brujas que nunca terminó. Muchos investigadores, ya sabes, está el caso de Huawei, de Meng Wanzhou, que fue encarcelada en Canadá a petición de Estados Unidos. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Sé que antes del programa hablábamos de investigadores en Michigan. He recibido mensajes de personas que se han visto envueltas en casos simplemente por ser chinas y profesoras, por trabajar en determinados ámbitos. Hay toda una campaña, incluso contra estudiantes chinos que van a Estados Unidos. Hubo muchos casos durante la administración Trump, tanto en esta etapa como en la anterior. Y por supuesto, Biden no se libra. Esto también estaba ocurriendo durante su mandato. Pero en general, estamos hablando de una política de acoso. Y todo parte de esa misma idea de que China sigue siendo una amenaza. Y sobre lo que decías de los intermediarios, fíjate en lo que Estados Unidos está haciendo ahora con los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos siempre han sido un aliado, un representante de Estados Unidos, pero ahora la administración Trump se siente muy envalentonada para, con toda la región en llamas, poner a los Emiratos en primera línea como su principal socio no israelí, su socio no israelí en crímenes de guerra. ¿Algún comentario sobre todo esto, KJ? Yo creo sinceramente que estamos ante un escenario de guerra global donde todas estas piezas están conectadas. No son cosas separadas. Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que en realidad esta va a ser, ya sabes, una guerra por poderes, y eso va a tener un papel muy importante aquí. Por supuesto, el principal actor por delegación, el más genocida, es Israel. Pero también quieren implicar a todos sus otros aliados del Golfo, sus proxies, en particular, como decías, a los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos, como todos los estados del Golfo, todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, son en realidad monarquías. Y diría que la mitad de ellos son monarquías absolutas. Los Emiratos se autodenominan una monarquía confederada, pero eso no tiene ningún sentido, porque los 7 estados que forman esa confederación son, de hecho, monarquías absolutas cada uno de ellos. Y la mayoría de ellos viven, o mejor dicho, sostienen sus economías gracias al trabajo esclavo. Entre un 60 y un 90% de su población son trabajadores migrantes o expatriados, muchos de los cuales viven en condiciones que se parecen muchísimo a la esclavitud moderna. Son, en esencia, esclavos por contrato. Así que, en cuanto a su economía política, no solo carecen de legitimidad, sino que además no tienen una base real.
Dentro de eso, los Emiratos Árabes Unidos están formados por 7 estados que los británicos solían llamar estados de la tregua. Eran señoríos que firmaron un pacto con el diablo, es decir, con los imperialistas británicos, y se convirtieron en colaboradores de los británicos y más tarde de Estados Unidos, después de la creación de los Emiratos. En esencia, sirven como bases de operaciones, como intermediarios y también como dictaduras que han aplastado movimientos de liberación nacional, sobre todo los islámicos y los islámicos socialistas que buscan más independencia. Así que son ese tipo de dictaduras títeres, pequeñas y serviles, de las que Estados Unidos ha dependido. Y ahora los están empujando otra vez a la primera línea, como si fueran intermediarios en una guerra contra Irán. Irán, por lo que yo veo, quiere mantener buenas relaciones con todos ellos, pero algunos son claramente actores agresivos y además traicioneros y agresivos contra Irán. Así que creo que veremos cómo evoluciona, pero espero una expansión mucho más amplia, mucho más devastadora, que afecte a toda la costa del Golfo y a los estados del Consejo de Cooperación del Golfo si la guerra vuelve a intensificarse. En cuanto a ese tipo de miedo al comunismo, esa caza de brujas que estamos viendo, estamos completamente metidos en una especie de macartismo, igual que el de los años 50. Hemos vuelto exactamente a ese punto. Y la gente incluso ha acuñado el término investigar siendo chino. Si eres un investigador chino, tienes que esperar que te derriben la voz del laboratorio y te arresten. Durante la primera administración de Trump y también durante la de Biden, estaban, ya sabes, abriendo una nueva investigación cada 8 o 10 horas contra, entre comillas, investigadores chinos o relacionados con China. Pero más recientemente, al parecer, la Universidad de Michigan ha sido uno de los principales lugares donde se ha concentrado parte de esta, digamos, caza de rojos o miedo al comunismo. Y ha habido varios estudiantes chinos que han sido arrestados, interrogados, encarcelados e incluso deportados por errores menores de procedimiento. Por ejemplo, hubo un investigador acusado de traer un hongo, el Fusarium graminearum. Es un hongo que está muy presente en Estados Unidos, sobre todo en el Medio Oeste. Y ella solo estaba haciendo investigación. De hecho, es una de las investigadoras clave que trabajan para intentar prevenirlo. Y había importado, una muestra de eso desde China sin hacer todo el papeleo. Le cayeron con todo. Básicamente, ya sabes, le arruinaron la vida, la carrera y, la estabilidad mental. Y han hecho lo mismo con muchos investigadores y estudiantes chinos, lo cual es terrible porque, ya sabes, cualquiera que haya estado en un centro de investigación de posgrado entiende que una gran parte de esos investigadores son en realidad de China y están haciendo un trabajo muy, muy importante que beneficia a ambos países. En fin, han estado yendo con todo contra esos investigadores. La Universidad de Michigan parece estar muy, muy contenta de colaborar y de facilitar este proceso, sin entender que China en realidad está empezando a responder. Han redactado unas leyes de contrasanciones que dicen que si persigues de forma arbitraria y excesiva nuestros intereses o a nuestros ciudadanos, nos reservamos el derecho a tomar contramedidas. Así que creo que la Universidad de Michigan se está metiendo en una batalla geoestratégica cuyas dimensiones y riesgos no comprende. Pero está muy orgullosa de su colaboración. Habla de cómo se presentan como personas que saben trabajar en equipo y de cómo quieren que ese trabajo en equipo, es decir, su colaboración con la Fiscalía Federal contra sus propios estudiantes, se vea como algo positivo. Y más recientemente, han ido a por un profesor que había testificado como perito y dijo que el Fusarium graminearum no era un problema. Al parecer, registraron su laboratorio de investigación, lo cerraron y ahora está metido en un buen lío. También fueron a por un investigador de la Universidad de Michigan. En realidad era ingeniero informático. Estaba trabajando en tecnología avanzada de chips
y por lo visto lo llevaron a un interrogatorio. Poco después quedó profundamente traumatizado y según parece se suicidó, si es que fue un suicidio. Apparently he committed suicide. If it was suicide, the university has made no attempt to investigate. La universidad no ha hecho ningún intento de investigar ni de analizar el asunto. Pero hay un nivel en el que este tipo de investigación, cuando la hace alguien chino, se ha vuelto muy peligrosa para los investigadores chinos y asiáticos, y también para los académicos y profesores con integridad que los apoyan. Así que cualquiera que piense que esta cruzada anti-China ha disminuido, se equivoca. No está viendo el panorama completo. En realidad se ha intensificado, ha bajado en ciertos ámbitos, de forma muy superficial, pero ha subido en otros. Y creo que ahora mismo estamos en una situación muy arriesgada. También vemos una escalada en los países que actúan como intermediarios, por ejemplo, en Corea del Sur, de lo que puedo hablar más si quieres. Sí, creo que, nos quedan unos 8 minutos, Kayota. Así que entremos de lleno en esto. Porque mira, en el nuevo comunicado de la administración Trump, ese que encontré antes y que celebra todos los logros de su gobierno, uno de los puntos que mencionan es que China y Estados Unidos acordaron desnuclearizar Corea del Norte, la RPDC. Pero la península de Corea, como decía antes, no ha estado en los titulares, en gran parte porque la administración Trump no ha podido o no ha querido mirar en esa dirección. Así que quizá puedas ayudarnos a entender cómo encaja esta parte del mundo en el panorama general y qué está ocurriendo allí. Creo que lo primero que hay que entender sobre Corea del Norte es que Corea del Sur se separó de Corea del Norte. Corea fue dividida, igual que Estados Unidos dividió Vietnam en Vietnam del Norte y del Sur, porque querían tener un aliado que sirviera a su agenda estratégica. Si se les hubiera dejado actuar por su cuenta, Corea del Sur y Corea del Norte, en realidad, Corea había sido un país unificado durante 1300 años. Después de que terminara la colonización japonesa en 1945, habrían creado un Estado socialista propio, y ya lo tenían preparado. De hecho, lo proclamaron en la República Popular de Corea, con miles de comités populares que llegaron a formar un gobierno que funcionaba. Estados Unidos entró en el sur como un gobierno provisional o de administración temporal. Los rusos entraron por el norte y se suponía que debían devolver el país a los coreanos después de expulsar a los japoneses. Pero en lugar de eso, Estados Unidos creó un gobierno títere. Trajeron a un dictador, Syngman Rhee, lo hicieron volar en el avión privado de MacArthur y durante los siguientes 12 años impusieron una dictadura absoluta. En ese tiempo libraron una guerra, separaron a los coreanos del norte y provocaron un conflicto interno. Y luego, en 1960, cuando Syngman Rhee fue derrocado porque los coreanos se levantaron en una revolución, Estados Unidos apoyó al siguiente dictador. Fue Park Chung-hee. En 1961 obtuvo el visto bueno del gobierno de Kennedy y fue dictador durante otros 18 años, hasta 1979. Hablaré de 1979 en un momento. Pero en esencia, Corea ha sido utilizada como una base de Estados Unidos. Y una colonia estadounidense, y también un títere de Estados Unidos que Washington utiliza para sus propios fines estratégicos. Por ejemplo, cada vez que pierde una guerra, envía tropas surcoreanas para hacer el trabajo de limpieza militar. En la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos la estaba perdiendo, mandaron tropas coreanas. Para 1972, las tropas coreanas superaban a las estadounidenses por 2-1 en Vietnam. En total, entre 320 y 340,000 tropas coreanas sirvieron allí. En la guerra de Irak, en la de Afganistán, los coreanos estuvieron junto a los estadounidenses desde el principio. Así que Estados Unidos siempre ha utilizado a las tropas coreanas como carne de cañón conveniente y como fuerza militar delegada. Y está muy claro que tienen planes para usar a Corea como un intermediario, potencialmente en una guerra contra Irán.
potentially in a war against Iran. This is why tens of thousands of Koreans have been Por eso decenas de miles de coreanos han salido a las calles a protestar, diciendo que no quieren ser reclutados para una guerra de Estados Unidos contra Irán. Y Corea sí tiene servicio militar obligatorio. Es un servicio largo, y en gran parte existe porque Estados Unidos quiere carne de cañón para sus propias guerras. En ese contexto, Corea del Norte se ha construido como un estado que resiste la dominación imperial y ha creado una disuasión nuclear. El presupuesto militar norcoreano ronda probablemente los $2.000 millones, quizá un poco más. Es más o menos una cuarta o una quinta parte del presupuesto de la policía de Nueva York. Es incluso menor que los ingresos que obtuvo Taylor Swift con su gira más reciente. The revenue generated from Taylor Swift's tour. So they are not a threat to the United States. Así que ya no son una amenaza para Estados Unidos. Tienen un poder de disuasión nuclear porque saben que es la única forma de sobrevivir. Lo han visto con Gaddafi, con Siria y con todos los demás países que no tenían eso, incluido como vemos ahora Irán. Así que, en fin, están intentando defenderse. Pero Corea del Norte siempre ha sido una especie de tapadera para la agresión estadounidense contra China, desde 1950 en adelante. La propia guerra de Corea fue un intento de atacar a China. Y dentro de ese contexto, Estados Unidos y Corea del Sur siempre han querido desarmar a Corea del Norte. Una y otra vez han intentado manipular tratados, fingiendo que buscan la normalización y la desescalada. They want normalization and de-escalation. But each time they betray Pero cada vez traicionan a los norcoreanos en sus negociaciones. Ya lo vimos en las conversaciones a 6 bandas. Incluso antes, con el acuerdo marco, había un compromiso. Corea del Norte renunciaría a sus capacidades nucleares a cambio de que Estados Unidos le proporcionara un reactor de agua ligera. Eso nunca ocurrió. En las conversaciones a 6 bandas, Corea del Norte aceptó reducir la tensión y dar algunos pasos preliminares hacia la desnuclearización. Y, por supuesto, eso tampoco pasó, porque en el mismo momento en que Corea del Norte firmó el acuerdo con Estados Unidos y las otras 6 partes, Estados Unidos impuso sanciones a Corea del Norte al día siguiente. Así que básicamente, Estados Unidos no es un país capaz de llegar a acuerdos en lo que respecta a Corea del Norte, y yo diría que tampoco en lo que respecta al resto del mundo. Pero aún persiste esa especie de ambición vana de que de algún modo van a desmilitarizar Corea del Norte y convertirla en una extensión de Corea del Sur en la próxima guerra. Los norcoreanos no aceptan nada de eso. Han dicho que ya no buscan la reunificación con Corea del Sur. Se están relacionando como iguales en el ámbito político y diplomático, y al mismo tiempo siguen siendo extremadamente desconfiados. Así que creo que esto fue algo que se incluyó casi como una idea de última hora. No creo que Estados Unidos tenga una intención real de reducir la tensión con Corea del Norte. Como dije, siempre utilizan a Corea del Norte como pretexto y como excusa para acelerar y aumentar la presión estratégica y la escalada estratégica contra China. Así que esto en realidad no tiene recorrido, pero siempre lo mencionan porque es un recurso que les gusta usar. Ahora mismo, el presidente actual, Lee Jae-myung, no es muy receptivo a los planes de Estados Unidos. El presidente anterior, Yoon Suk-yeol, era básicamente el señor American Pie, que llegó a cantar en la Casa Blanca. Era un completo y total representante de los intereses estadounidenses. Sí, lo recuerdo. Y Lee Jae-myung no está dispuesto a seguir ese camino. Yoon Suk-yeol fue destituido, literalmente fue sometido a un proceso de destitución y ahora mismo está en prisión. Esto ha sido un patrón constante en la historia entre Estados Unidos y Corea. Estados Unidos siempre coloca a algún tipo de títere o dictador, y luego el pueblo coreano los derroca e intenta poner a sus propios líderes. Entonces Estados Unidos lleva a cabo algún tipo de maniobra, un cambio de régimen o un nuevo golpe de Estado, y así sucesivamente. Es un patrón que se repite una y otra vez en Corea,
en la historia coreana, igual que ocurrió, por ejemplo, en la historia de Irán. Y en este momento, Lee Jae-myung, como no es una persona muy manejable y parece estar defendiendo los intereses soberanos de Corea del Sur, está bajo mucha presión por parte de los neoconservadores aliados de Estados Unidos y de la clase neoconservadora surcoreana que también está alineada con ellos. Esa es la clase colaboracionista que siempre ha trabajado primero con los japoneses y después con los estadounidenses. Y bueno, justo hoy, o quizá ayer, porque Corea va un poco por delante en el horario, está Val over the Jakamleth. El 18 de mayo es un día muy importante en Corea. Es el aniversario de la masacre de Gwangju. Gwangju ocurrió el 18 de mayo de 1980 y fue básicamente una gran protesta civil contra el hecho de que Estados Unidos impusiera y apoyara a otro dictador militar más, después de que Park Chung-hee fuera asesinado por su propio jefe de seguridad. En 1979, Chung-hee fue asesinado por su propio jefe de seguridad y justo después hubo otro golpe militar. Un general llamado Chun Doo-hwan tomó el poder y Estados Unidos le dio luz verde para hacerlo. Luego, en 1980, cuando estallaron las protestas contra su nuevo régimen, Estados Unidos volvió a dar luz verde, esta vez para una masacre. Chun envió tanques y helicópteros de combate y arrasó la ciudad. Esto es, ya sabes, una herida enorme, que sigue abierta en la conciencia coreana. La ganadora del premio Nobel Han Kang escribe sobre Gwangju en su libro Actos Humanos. De hecho, es su mejor libro. Así que esa es una forma de conocer mejor lo que pasó en Gwangju. Pero bueno, durante la masacre de Gwangju, el 18 de mayo enviaron 5 divisiones, incluidas 2 brigadas acorazadas con tanques y vehículos blindados, y arrasaron la ciudad por completo. Y hoy, el 18 de mayo, Starbucks ha hecho una gran promoción diciendo que iban a lanzar tazas conmemorativas del Día del Tanque. Lo que ellos llaman el Día del Tanque es básicamente una referencia a la entrada de los tanques en Gwangju aquel 18 de mayo. Sería como si en China se celebrara el 3 de mayo como el Día de la Manguera o el Día del Pastor Alemán, en recuerdo de cuando Estados Unidos o Bull Connor enviaron tropas a Alabama. Pero eso es exactamente lo que ha hecho Starbucks. Así que, si necesitabas otra razón para detestar Starbucks, aquí la tienes. Representan a esa clase de extrema derecha, ultraderechista, colaboracionista, neoliberal y alineada con Estados Unidos, que se burla de la opresión y de las masacres sufridas por Corea. Al parecer, el director ejecutivo fue despedido por esto. Pero eso solo demuestra el tipo de política tóxica, proestadounidense y de extrema derecha que está en juego ahora mismo en Corea. Otra empresa coreana de derechas, aliada con Estados Unidos, que intenta derribar al gobierno, es Coupang. Coupang es un servicio de reparto parecido a Amazon, y parece que están intentando hacer algo similar a lo que hizo la United Fruit con el gobierno surcoreano. Básicamente, se dice que Coupang tuvo una filtración de datos que luego encubrieron y que además han estado abusando de sus trabajadores. El gobierno coreano está intentando llegar al fondo de todo esto. Han estado intentando investigarlo y Coupang básicamente ha hecho lobby con políticos estadounidenses para que le digan al Ministerio de Justicia de Corea que no puede investigar a Coupang y que tiene inmunidad total y absoluta, y está ejerciendo presión y amenazando con desestabilizar al gobierno de Lee Jae-myung. Así que bueno, es literalmente la misma mentalidad que tenía la United Fruit, por así decirlo. Derrocamos al gobierno si no nos gusta. Y lo que vemos es este tipo de intervención e injerencia corporativa, neoliberal y de extrema derecha en la economía y la política interna de Corea, con la idea de seguir forzando al país a desempeñar ese papel de peón, de carne de cañón, en la guerra de Estados Unidos contra China y en otras guerras por delegación en el extranjero.
and you see the same dimension in Japan. Y se ve la misma dinámica en Japón. Japón es, ya sabes, en esencia el máximo colaboracionista, el máximo país títere. Pero Sanae Takaichi ha dicho que va a remilitarizar Japón. Van a desmantelar su constitución pacifista. Van a vender municiones al extranjero para crear, ya sabes, ese tipo de sinergia con los esfuerzos de militarización. Y han dicho que Taiwán es asunto de Japón. Así que esto es algo realmente extraordinario, una escalada extraordinaria en Asia Oriental. Solo un último comentario. Esa afirmación de que Taiwán es independiente es una interpretación errónea de la BBC. La portavoz dijo que la República de China es independiente. The ROC is independent. And that's what it's asserted since, Y eso es lo que se ha afirmado desde 1945 o 1949. La República de China es el nombre legal de la isla de Taiwán, las autoridades provinciales de Taiwán, y ellos dicen básicamente que son diferentes e independientes. De hecho, reclaman todo el territorio chino, incluido el continente. Así que es una forma de plantearlo completamente distinta a la que suelen usar la BBC y Occidente. Pero en fin, todo esto viene a decir que la situación se está calentando en Asia Oriental y que no hay que dejarse engañar por una pequeña desescalada en un frente, porque se trata de una guerra estratégica con varios frentes y al mismo tiempo se está intensificando en otros. Creo que es un buen momento para cerrar. Kaheita, has dado un nivel de detalle increíble. No olvidéis, por supuesto, darle al botón de me gusta antes de que nos vayamos. Voy a abrir los comentarios y los superchats para dar las gracias a Kaheita y a mí mismo. Muchas gracias, Servant of the Most High, por esos 2 comentarios y superchats. De verdad, se agradece muchísimo. Y sin más, quiero asegurarme de que todos recordéis darle al me gusta antes de iros. Podéis apoyar el programa desde la descripción del vídeo, en Patreon, Substack y mucho más. Kahota, ¿algo que quieras añadir antes de que cierre la transmisión? Voy a sonar como un disco rayado, pero de verdad, estamos en una situación peligrosa. Y tenemos que hacer todo lo humanamente posible para evitar una mayor escalada hacia la guerra, no solo en Asia Occidental, sino también en Asia Oriental y en cualquier otro lugar. Sí, estamos ante una guerra global. Algunos la llaman la Tercera Guerra Mundial. Llámala como quieras, pero tiene un carácter global. Y mañana volveré. Vladimir Putin va a visitar China muy pronto. Estaré en directo mañana a la 1 de la tarde, hora del este, con Larry Johnson y Carter Lawrence Wilkerson, a la 1 hora del este, para hablar de eso y de mucho más. Y sin más, antes de iros, dadle al botón de me gusta. Nos vemos mañana. Adiós. Hit the like button before you go. See you tomorrow.